¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá y esto es Sabiduría para la Vida. Bueno, bienvenidos a su programa semanal Sabiduría para la Vida, ese espacio para los que buscamos respuestas, guía y dirección de Dios a través de su palabra, la Biblia. ¿Qué enseñan las bienaventuranzas? Hoy quiero hablarles acerca de una de las enseñanzas más famosas de Jesús. De hecho, nuestro Señor Jesús tiene una de sus enseñanzas más emblemáticas o que resume prácticamente la esencia de su enseñanza aquí en la tierra. Por supuesto, sabemos que la obra de Cristo no fue solamente venir a enseñar, sino que Él vino a realizar una obra o un acto de salvación. Lo más valioso del Señor Jesús, además de sus palabras y de sus enseñanzas y de sus principios, es su sacrificio que Él llevó a cabo por nosotros. Pero estas enseñanzas las debemos de atesorar aquellos que hemos creído en el sacrificio de Jesús, aquellos que creemos que Jesús es Dios encarnado, es Dios tomando forma de hombre y es ese Dios amoroso que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, que se sacrificó por amor a nosotros y que venció la muerte, que al tercer día resucitó. Nosotros que nos llamamos cristianos por nuestra fe en Jesús. Pero Jesús enseña que si nuestra fe es verdadera, se debe notar en una vida diferente. Si yo pudiera darles a ustedes en una sola palabra cuál es la enseñanza de Jesús en este famoso Sermón del Monte, que contiene las bienaventuranzas y muchas otras enseñanzas. Este Sermón del Monte está contenido entre los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Quiero recomendarles personalmente que lo lean, pero si yo pudiera darles en una sola palabra que resuma toda la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, es diferente. Jesús dice que aquellos que han creído en Él, que aquellos que se llamen a sí mismos cristianos, por su fe en Jesús se debe notar en el fruto, ¿verdad? Y ese fruto es que lleven una vida diferente. Por supuesto, esto solo es posible en el poder del Espíritu y por la gracia de Dios en nosotros, esa gracia que produce fruto, esa gracia que nos hace caminar como Él anduvo, ese Espíritu Santo que nos hace más parecidos al Señor Jesús. Bueno, y quisiera entonces decirles acerca del título de este video, ¿qué es lo que enseñan las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son 8 características que el Señor Jesús menciona en el inicio del Sermón del Monte, que está en Mateo 5, y las encontramos desde el versículo 3 hasta el versículo 12 aproximadamente. Del 3 al 12 vamos a hallar las 8 bienaventuranzas. Yo quiero brevemente hablarles de las primeras 4 bienaventuranzas. Vamos a empezar diciendo entonces que el Sermón del Monte es esa enseñanza que Jesús dio para los discípulos de Él, es decir, para los que verdaderamente fueran hijos de Dios, para los que de verdad son cristianos. Y las bienaventuranzas describen el carácter que deben tener los que verdaderamente son hijos de Dios. Es una descripción entonces del perfil de carácter que debe mostrar el verdadero creyente. Y la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Luego, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y finalmente la cuarta, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La próxima semana veremos las otras 4 bienaventuranzas. Quisiera decirles un poco acerca del significado de la palabra bienaventurados. Muchos lo traducen como felices, y es una buena traducción, es aceptable. Otros lo traducen como doblemente bendecidos. Bienaventurados son dichosos las personas que muestran los rasgos que ahí el Señor Jesús menciona. Pero según el autor John Stott, una de las mejores traducciones que realmente transmiten el sentido de las palabras de Jesús, la palabra griega makarios, bienaventurado, es una palabra diferente, es aprobados por Dios o aplaudidos por Dios. Es decir, que la palabra felices es una palabra subjetiva, depende del sujeto, ¿verdad? Si él se siente feliz por ser pobre de espíritu, si se siente feliz por ser manso, y ciertamente es una buena traducción. Pero una palabra más objetiva es una palabra que no depende del sujeto,
sino del objeto, es decir, de que Dios dice que son bienaventurados, es decir, la palabra aprobados por Dios o aplaudidos por Dios. Imagínense qué poderoso es que aquellos cristianos que muestran estos 8 rasgos del carácter mostrados en las bienaventuranzas, el Señor mismo se pone de pie y les aplaude y los aprueba. Por supuesto, usted y yo sabemos que nuestra aprobación es por Jesús, porque Él nos hizo aceptos en el amado, es por fe. Pero esa fe, nuevamente, volvemos al punto de esa fe, cuando es genuina, se va a notar en el cristiano en estos rasgos de carácter que el Señor aplaude y aprueba. El Señor aprueba que sus hijos sean obedientes y vayan creciendo en obediencia cada día. Vamos entonces, habiendo aclarado qué es bienaventurados, luego vamos a ver que dice la característica y dice la bendición que obtiene el que practica o el que muestra ese rasgo. Por ejemplo, los pobres de espíritu, la bendición que tienen es que de ellos es el reino de los cielos. Es decir, verdaderamente son cristianos, verdaderamente son hijos de Dios, verdaderamente pertenecen a la iglesia, y va a haber un día en que van a reinar en los nuevos cielos y nueva tierra junto al Señor. Esa es la bendición de los que son pobres de espíritu. ¿Y a qué se refiere con pobres en espíritu? La Biblia no dice los pobres solamente, como hablando de pobreza material, sino que aclara pobres en espíritu, refiriéndose a aquellas personas que tienen la humildad de admitir su propio quebrantamiento. Aquellas personas que son capaces de reconocer que no hay nada bueno en ellos aparte de la gracia de Dios. Aquellas personas que admiten su pecado. Aquellas personas que pueden mostrarse delante de Dios tal y como son, necesitadas de Cristo y de la salvación. Fíjese que esta es la primera característica. Las bienaventuranzas tienen ese rasgo, esa naturaleza, que ellas son como una escalera que debe mostrar el carácter del verdadero cristiano. Y el primerito peldaño de esa escalera es tener la humildad de reconocer: soy pecador. No hay nada bueno en mí que me haga merecer el favor de Dios. Yo necesito el perdón y la salvación de Cristo. Esa es la pobreza en espíritu que está mostrando el Señor Jesús. Dice que la palabra de Dios que los fariseos no tenían este rasgo. Ellos se creían ricos en espíritu. Eran personas que padecían de justicia propia, es decir, en su propia opinión ellos eran muy sabios, ellos eran muy santos. Y podemos recordar aquel ejemplo de aquel fariseo orando delante del publicano, ¿verdad? Diciendo: Señor, te doy gracias porque yo no soy como este publicano. Yo ayuno tantas veces, yo diezmo de todo lo que recibo, yo hago buenas obras y mírame, aquí estoy, soy muy bueno, yo me merezco. Eso no es pobreza de espíritu, eso es orgullo, es de soberbia, esa es justicia propia. Las personas que son así no son verdaderos hijos de Dios. El verdadero hijo de Dios comienza por decir: híjole, yo cometo tantos errores que no merezco el favor de Dios. Yo necesito el perdón, la gracia, la salvación. Podemos resumirlo así: el pobre de espíritu reconoce o admite delante de Dios su necesidad de la gracia de Dios, pues tiene clara su imperfección, su indignidad, y dice que él recibe el reino de los cielos. En segundo lugar, la otra característica de los verdaderos cristianos: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. No se refiere a personas que constantemente lloran por todo. No sé si conoce usted personas así, que ante cualquier circunstancia ya van llorando, que son muy emocionales o de un corazón o carácter muy delicado. Sus lágrimas están a flor de piel. Pero no se refiere a ese tipo de llanto, o un llanto por haber perdido a un ser querido, por haber perdido riquezas, sino que se refiere al llanto relacionado con el pecado, con la pobreza de espíritu. La persona primero reconoce su pecado, pero después es una persona que muestra verdadero arrepentimiento. ¿Y cómo lo muestra? Se duele, ¿verdad?, de fallarle al Señor. Le duele en el alma no poder agradar a Dios con sus pensamientos, con su corazón. Le duele fallar, le duele pecar. Esos es los que lloran. Y dice que recibirán consolación, y por supuesto, si lloran por el pecado, la consolación que reciben es el perdón de sus pecados. Mire qué precioso. Los pobres de espíritu reconocen su necesidad de perdón, y luego al llorar ellos, o al sentirse compungidos o tristes
por su miseria pecaminosa, el Señor les otorga su perdón. Recibirán el consuelo del perdón de Cristo. No tengas miedo de llorar delante de Dios diciéndole: Señor, ¿cómo te he fallado? ¿Se acuerdan cuando Pedro le falló a Jesús y 3 veces lo negó delante de los hombres? Pero se fue llorando ahí con amargura en su corazón. Ahora, Judas le falló al Señor, pero no hubo arrepentimiento, hubo remordimiento que lo llevó a un suicidio y ahí no hubo salvación. Pero en el caso de Pedro, a pesar que hubo lágrimas, eran los que lloran, eran las lágrimas del que está arrepentido, y el Señor lo restauró y lo confirmó para que él pudiera después servir al Señor grandemente, recibió consolación. La tercera característica descrita por Jesús es los mansos. Bienaventurados o aplaudidos por Dios los mansos, los que muestran un carácter manso, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Está hablando de que van a tener el máximo consuelo o el máximo premio que pueden recibir, la tierra por heredad. Está hablando de posesiones, está hablando de autoridad, está hablando de recompensa que Dios le va a dar. Por supuesto, se refiere a nuevos cielos y nueva tierra, ¿verdad? Cuando sea el fin de los tiempos y el Señor restaure todas las cosas, nuevos cielos, nueva tierra, los mansos van a estar ahí con Él y van a ser codueños de toda la tierra. Pero ¿quiénes son los mansos? Son los que tienen un carácter suave, que no señala, que no exige, que no critica, que no ataca a los demás. Es un carácter suave, es el fruto del Espíritu, la mansedumbre, ese carácter dócil, ese carácter humilde. La mansedumbre, hermano, es difícil de definir, pero digamos es una humildad que me hace aceptar la voluntad de Dios y no reclamar, y no exigir, y no criticar. Y esto es producto de aquellas personas que han recibido el perdón de Dios. Son pobres de espíritu, se saben perdonadas y por lo tanto tienen paciencia con las demás personas. No son prontos para señalar, son tardos para hablar, son prontos para oír. Estas personas mansas no son personas que constantemente están peleando con los demás o señalando, criticando las deficiencias de los demás, pues saben que Dios ha sido muy paciente con ellos. Son humildes, son pacientes y son suaves en su manera de tratar. Que el Señor nos haga mansos, porque los mansos heredarán la tierra. No tenemos que pelear por injusticias que nos hagan o por tener más y acumular más posesiones. Basta con que nos enfoquemos en seguir el carácter manso de Cristo. Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Y cómo era Jesús? No lo veíamos peleando porque no le hicieran injusticias, sino que, claro, ciertamente señalaba las inconsistencias de los fariseos. Es una ira santa, pero él no anduvo peleando porque no le hicieran un juicio injusto, porque no era justo que lo estaban acusando a él, sino que con mansedumbre él se sometió a la voluntad de Dios, con humildad, manso y humilde. Y hallaréis, dice Jesús, descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pidámosle al Señor ser mansos y Él se va a encargar de hacernos justicia. ¿Y cuál es esa justicia? El consuelo que vamos a heredar, nuevos cielos y nueva tierra con el Señor. Y la última, y con esta terminamos, y nos vemos la próxima semana para las últimas 4 bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El Señor aplaude a aquellos cristianos que ya admitieron que no tienen la justicia y la rectitud de Cristo. Ya lo admitieron, son pobres de espíritu, se sienten arrepentidos por eso, el Señor los perdona, tienen un carácter manso, pero ahora anhelan recibir la justicia y rectitud que solo Cristo les puede dar. Fíjense qué tremendo. El cristiano no solo se queda en perdón, sino que ahora el Señor comienza a transformar su vida. El cristiano tiene hambre y sed de recibir la justicia que no tiene, esa justicia divina que solo Cristo le puede dar. Cuando hablamos de justicia, hablamos de un carácter recto, cumplidor de los mandamientos. Mire que está diciendo: bienaventurado el cristiano que anhela ser más obediente al Señor. ¿Cuántos de los que están viendo este video no pueden en este momento reconocer que
no son lo suficientemente obedientes a la palabra, pero anhelan en su corazón. Yo soy uno, anhelo en mi corazón ser más obediente cada día a la palabra de Dios, a los mandamientos, a lo que viene después en el Sermón del Monte, que es la ley del Señor aplicada en la práctica del cristiano. Los que anhelan hambre y sed de justicia, aquellos que quieren ser justificados por Cristo. El Señor les regala esta justicia perfecta que solo está en Él a través de la fe. Pero también aquellos que desean ser santificados por la obra del Espíritu Santo, la influencia santificadora de la gracia de Dios a través de su palabra, a través de la congregación, del servicio a Dios. Pidamos al Señor mostrar estas 4 características, estos cuatro rasgos de la personalidad y del carácter de los que de verdad somos hijos de Dios. Procuremos con diligencia presentarnos ante Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Con el favor de Dios, la próxima semana nos estaremos volviendo a ver para estudiar juntos las últimas 4 bienaventuranzas. Si te bendice, compártelo, dale thumbs up, suscríbete a este canal y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.